juegos. Obtienes toda una experiencia desde las 6:30 hasta las 8 a la que nos encantaría invitarte a unirte. Es una excelente manera de comenzar la semana de vacaciones de primavera, pero también simplemente de hacer iglesia juntos en familia. A tus hijos les encantará. Es animado, divertido y emocionante. Así que familias, niños de quinto grado y menores, este es un viernes por la noche para ustedes que no queremos que se pierdan. Quería asegurarme de que usted lo supiera. Así que esto es lo que viene a continuación. Ahora vamos a pasar a ofrecer un mensaje. Espero que hayas notado una diferencia aquí arriba. Bueno, ¿cuántos honestamente no notaron nada diferente? ¿Seguir? No puedo evitarlo. Esto es una muestra. No es permanente. Así que gracias a la generosidad han querido hacer algo como esto y estamos arreglando para cambiar el fondo y tenemos una familia en la iglesia que a través de conexiones y su generosidad ha hecho posible que queramos quitar. Hay una lona negra aquí que desaparecerá y esto crecerá hasta cubrir toda la pared. Así que eso es como el 70% de lo que estamos buscando. Y estará elevado un par de pies y se llama un muro de video. Por si no lo sabías, yo no lo sabía, pero no es una pantalla de televisión gigante, es un muro de video. Así que tenemos el potencial de cubrir prácticamente toda la pared, lo cual será impactante al entrar al edificio. Y lo conseguimos por la mitad del precio, así que el precio de venta habría sido alrededor de 70,000 para instalarlo. Así que por 30 ahora eso no cuenta. Otros 7, 8, 9, 10 que requerirán diferentes cámaras y cosas para que funcione bien. Así que, y nos han dado la opción de comprarlo sin intereses y durante un año solo pagarlo. No esperamos tardar tanto. Así que estamos buscando recaudar $40,000. Ahora podrías decir, bueno, seré completamente honesto. Si fuera por mí, pondría unas luces cualquiera ahí atrás por $100 y sería feliz. No me importa. Simplemente no me mueve, pero no es para mí. Y realmente no es para la mayoría de ustedes, especialmente si tienen canas. Es para la generación más joven. Cuando entran y ven eso, es como una vida llena de amor. Es como si dijera, oye, este no es un lugar para ancianos, ¿sabes? Aquí está pasando algo. De hecho, saben lo que es un muro de video. Ellos lo saben y simplemente es una declaración para la generación más joven que es la que queremos. Es importante para nosotros como iglesia mantenernos, no cambiar quiénes somos ni nuestros valores, pero sí la decoración. Así que es como el vitral, por decirlo así, de la nueva generación. Así que, de todos modos, si el Señor te ha bendecido y quieres sembrar en algo, no en tu ofrenda regular, pero nos encantaría poder pagar esto sin tener que recurrir a nuestros ahorros, lo cual podríamos hacer si es necesario, pero preferimos conservarlos. Buscamos recaudar $40,000. Por eso necesitamos algunas donaciones significativas para esto. Así que si estás en posición de hacerlo, todo lo que tienes que hacer es poner muro de video en tu cheque o hacerlo en línea o simplemente avísame. Vamos a hacer esto. Y básicamente es como una donación igualada. Ya tenemos $30,000 donados o en realidad más, casi $40,000. Así que si podemos recaudar el resto, los 30, entonces listo, estamos bien. Y bueno, creo que podamos tenerlo listo para Pascua y está bien. Pero en algún momento en los próximos meses lo tendremos allí arriba. Así que ora conmigo y si el Señor pone en tu corazón participar, será algo que verás durante muchos años. No se va a desgastar en 1 o 2 años. Así que es una inversión que con suerte será ver a tus hijos crecer y a tus nietos y decir, oye, yo participé en eso. Así que solo confío en que el Señor va a proveer. Así que oremos y enfoquémonos en su palabra mientras recogemos esta ofrenda. Padre, gracias porque siempre has provisto aquí. Es una iglesia generosa. Gracias por los generosos donadores en la iglesia. Señor, aquellos que están aprendiendo a sumarse, ayúdalos, Señor, a confiar en ti con sus finanzas, Señor.
Que empiecen en algún lugar, Señor, con la disciplina de honrarte con lo primero y lo mejor, Señor, no con lo que sobra. Señor, solo oramos por tu provisión, orando por 40,000. Señor, si no hay nada para ti, solo oramos, Dios, que tú ayudes a que eso suceda. Señor, que lo usemos para tu gloria. Señor, ahora, al volver nuestro corazón a tu palabra, oramos, Señor, que abras nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dijo amén. Muy bien, estamos en una serie sobre el secreto de una vida significativa y podrías haberle puesto como subtítulo o un título diferente y decir, la mentalidad de Cristo. ¿Cómo piensa, siente y ve la vida Jesús? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? Y así hemos visto algunos desafíos del libro de Filipenses, que es donde estaremos esta mañana. Y el apóstol Pablo realmente, de manera práctica como pastor, le está diciendo a su iglesia, oigan, ustedes tienen que llevarse bien y amarse unos a otros. Tienen que aprender a no estar llenos de orgullo y ambición egoísta. Tienen que aprender a ser humildes. Tienen que aprender y entonces, ya saben, es simplemente algo tremendo. Lo pienso de esta manera. Uno de nuestros líderes, él no está aquí, así que puedo presumir de él, pero es uno de los tipos más amables y trabajadores del planeta. Rich, normalmente él toca la batería aquí arriba. Dan estuvo en la batería esta mañana haciendo un gran trabajo, lo cual, por cierto, la consecuencia no intencionada del nuevo muro de video es, tuvimos que mover la batería hacia un lado. Eso me deprime. Me gusta que estén justo al frente. No puedo verlo también desde aquí. Podría moverme a este lado, pero eso implicaría a toda la iglesia. Sería así si yo me moviera, así que tenemos que equilibrarlo. Pero Rich se fue de la oración de hombres hace un par de semanas y su hija me contó esto. Él no lo hizo. Así que ha tenido que ir a sacar permisos en Fort Myers, lo cual es una experiencia que te hace perder la cabeza. Y entonces él está allí. Y entonces sale y se encuentra con un semáforo en Colonial y 41. Y hay un hombre sin hogar allí. Bueno, él siempre lleva consigo un fajo de billetes. Eso es solo, ya sabes, eso es solo. Quiero decir, algo así. He estado con él. Lo he observado. Es simplemente lo que hace. Y entonces él, un veterano, se estaba quedando, un veterano sin hogar que estaba allí parado, y lo llamó y le dio un fajo de billetes. Y el hombre empieza a llorar y Rich le dice, ¿puedo orar por ti? Y el hombre se desploma en su ventana y él ora por él. Y mientras está orando, se da cuenta de que el semáforo ha cambiado 3 veces. Es un carril de giro. Ahora hay autos haciendo fila. Ahora aquí está la prueba. Ni una sola persona tocó la bocina. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no estaba en la fila. Solo estoy siendo honesto. Todavía no he llegado a ese punto. Dios se encargó de eso en mi Jeep. Él rompió mi bocina. ¿Sabes cómo? Sé que probablemente es ilegal conducir sin ella, pero de todos modos, literalmente he presionado esa cosa. No pasa nada. Y escucho a Dios riéndose y no puedes pasar de la bocina al dedo. Simplemente no se puede. He pasado a la bocina y aún no he llegado, pero ya superé lo del dedo. Así que avanzas, hay progreso. En fin. Vamos a sumergirnos en la Biblia con eso. ¿Eras más como Rich orando por el hombre sin preocuparte por la bocina o estabas en la fila siendo paciente? Porque, verás, hay un caballero que necesitaba oración, un veterano. Tenemos veteranos sin hogar en nuestras calles. Y él está orando por ellos y bendiciéndolos. ¿Y cómo llegamos a crecer para tener una mentalidad así, como la de Cristo? Así que Pablo da estas cosas prácticas. Comenzaremos en el capítulo 2, versículo 3. Él dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, sino que con humildad valoren o consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno de ustedes no debe mirar solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. De los demás. Ahora, el versículo 5 es como el versículo clave. Es la transición entre estas exhortaciones prácticas y este asombroso ejemplo de Jesús que está a punto de dar. El versículo 5 en mi versión dice, su actitud debe ser la misma que la de Jesucristo. Pero en tu versión dice,
en sus relaciones mutuas tengan la misma mentalidad que Cristo Jesús. Esto no es solo su pensamiento cognitivo, no es procesamiento de información. Es su cosmovisión, por decirlo así. Son sus valores. Es cómo ve, qué lo mueve y lo motiva. En realidad es su esencia. Cuando dices mentalidad, es su actitud. Probablemente no sea una palabra lo suficientemente grande, pero esta actitud afecta tu actitud. Pero todo lo que Cristo hizo en sus acciones fue por su mentalidad. Ahora, Pablo menciona esto porque está a punto de desarrollarlo. Está a punto de hacer una especie de resonancia magnética en la mentalidad de Jesús. Así que estos son algunos de los pasajes más ricos y misteriosos de la Biblia sobre quién es Jesús. Así que no quiero perderme en eso porque quiero que sigas pensando. Cuanto más aprendemos sobre la mente de Jesús, más volvemos a lo práctico. Él quiere que yo sea como Él. ¿No sería bueno si Jesús simplemente dijera, intenta ser mejor que las personas que conoces a tu alrededor, que están un poco rotas y no están bien? ¿No sería ese un mejor objetivo? ¿Sí? Hay muchos de ustedes a los que en mi mente soy mejor. Solo te estoy ayudando. Pero Jesús no dice que puedas compararte con los demás. Tienes que compararte con Él. Comparado con Él, yo soy un completo perdedor. Y eso no es para condenarme. Es un desafío para que yo crezca, para decir, quiero que seas tú quien ore por el hombre en el auto, no quien toque la bocina para que el auto avance. Por tus derechos y tu impaciencia y tu sentido de justicia y tu sentido de lo que sea. Así que Pablo va a tomar este desafío sobre cómo piensa Jesús y nos va a mostrar cómo piensa Él, lo que eso lo llevó a hacer. Ahora voy a abordar algunos pensamientos teológicos bastante profundos, pero ten en cuenta que no se trata de entender la teología. Te voy a dar un par de palabras en griego, pero no se trata de eso. Puedes ver a los demás como superiores, puedes priorizar sus necesidades, puedes ser humilde de corazón y mente, puedes identificar cuando no estás ahí. De eso se trata, no del asombro de la teología, aunque sí es asombroso, y quién es Jesús es asombroso, pero se trata de llevar eso a la práctica de cómo puedo ser un mejor esposo, cómo puedo ser un mejor padre, cómo puedo ser un mejor amigo, cómo puedo ser un mejor seguidor de Cristo. Así que Pablo dice, a partir de este versículo, sobre pensar como Jesús, que te va a decir cómo piensa Jesús. Versículo 6, quien hablando de Jesús siendo en su misma naturaleza Dios. Ahora déjame detenerme aquí. El quién es Jesús, el cuándo no es después de que Él viene a la tierra, no es después de la Navidad. Está hablando de Jesús antes de la Navidad. Está hablando de Jesús antes del Antiguo Testamento. Está hablando de Jesús antes de la creación. Dice, ¿quién siendo? Está hablando de la eternidad de Cristo. Este es uno de los pensamientos más profundos. Mucha gente piensa que Jesús comenzó en la Navidad. No, ese era el Jesús humano, no el Jesús divino, no el Jesús creador. Ese era el hombre, Cristo Jesús, que vino en la Navidad. Así que Cristo, antes de la Navidad, ha estado eternamente con el Padre. Se llama la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios que se revela como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales e inexplicables. Me alegra no poder explicártelo. Si miras detrás de esto, en los cables, detrás de eso, todavía no entiendo cómo va de allá atrás hasta aquí. Dicen, no, es una fibra óptica, lo que sea. Eso no significa nada para mí. No sé qué es un cable óptico. Sé que óptico tiene algo que ver con el ojo o lo que sea. No podría explicarlo. ¿Y voy a explicarte a Dios? No, voy a adorarlo. Voy a creer en Él. Voy a confiar en Él. Así que Pablo dice, déjame anclar esto. Él dice, cuando miro en la eternidad, veo a Jesús. Ya veo a Jesús. Veo a Jesús.
Ahora, él no solo ve a Jesús, lo describe en este versículo como la versión que estamos leyendo, quien está en la misma naturaleza de Dios. La palabra naturaleza de Dios son dos palabras en griego, morphe, M-O-R-P-H-E larga, morfe. Significa forma, significa el ser esencial de algo, la morfe, la forma. Es algo que representa la inmutabilidad de la esencia de lo que algo es, de lo que alguien es. Así que es morfeteo, es Dios, la forma de Dios, lo cual es genial. En otro versículo va a pasar de morfeteo a morfedoulos. Doulos es la palabra para esclavo, siervo, la misma palabra para forma. Va a pasar de la forma de Dios sin dejar de ser Dios y tomar sobre sí el ser de un siervo. Conozco esa canción, me encanta, pero hay algo, ya sabes, él se vistió de fragilidad como si fuera un disfraz. Me cuesta un poco la teología de esa canción y hablaremos de eso más adelante en la serie. Jesús no se puso un cuerpo como si fuera un disfraz. Él tomó un cuerpo que se volvería permanente. Él asumió un cuerpo humano de manera permanente y cuando fue crucificado y cuando resucitó de entre los muertos, resucitó en un cuerpo. Ese cuerpo está para siempre con Jesús. Así que no fue como una fiesta de disfraces en la que puedo vestirme como las personas. Y bueno, de todos modos, todavía me gusta la canción, pero un pequeño matiz le vendría bien. Pero Él se vistió permanentemente, por decirlo así. Ahora llegaremos a eso. Quiero hablar antes de que Él tome un cuerpo. Quiero hablar de la eternidad pasada. Pablo dice que Cristo en la eternidad estaba en la forma o la naturaleza o la misma esencia de Dios. Ahora tienes que entender esto porque es por quién es Él que sucede el siguiente versículo. Así que está estableciendo que Él es Dios. Él no es un Dios. Él no es un Dios pequeño bajo el Dios grande. Él no es un Dios menor. Él es el morfedeo. Él es Dios. Él es inmutable eternamente, con los mismos atributos. Todo lo que puedas decir acerca de Dios, lo puedes decir acerca de Jesús. Son iguales. Ahora continúa diciendo que siendo en la misma naturaleza o forma o morfe de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Ahora, esa es mi versión. Tu versión dice que no consideró la igualdad con Dios como algo que debía usar para su propio beneficio. Ambos son aspectos de una sola palabra, harpagamon. De nuevo, a mí no me importa, pero para algunos de ustedes sí importa. Ustedes profundizan un poco más. Pero la palabra harpagamon, la gente pierde la cabeza por esto porque el significado principal es tomar algo, a menudo violentamente, que no te pertenece. Así que algunos lo traducen como que Él no tomó ser Dios por la fuerza. En otras palabras, significaría que Cristo se convirtió en algo que no era ya por cualquier esfuerzo o mérito. O ya sabes, Él no se convirtió en Dios. Desde un nivel inferior. Eso no es lo que está diciendo aquí. Él está diciendo que porque es Dios, no se aferró a no aferrarse como si no tuviera que soltar esto. Él no tenía que hacerlo, pero no se aferró a ello, como dice aquí, para su propio beneficio, su egoísmo. Así que la palabra tiene la idea de no aferrarse egoístamente a algo, lo cual es asombroso. Ahora tienes que pensarlo. Él es el Dios soberano que reina en el trono en su esencia de morfe theo, pero no consideró su igualdad como algo a lo que tuviera que aferrarse, porque ya lo era, y no sintió que tuviera que retenerlo de una manera egoísta. Ahora piénsalo profundamente. Todo lo que digas sobre la mentalidad de Jesús es solo para mostrar quién es nuestro Dios. Así que piensa en un Dios que elige decidir bajarse de su trono y venir a la tierra, lo cual es una distancia que no se puede medir. No estamos hablando de un viaje divertido. Estamos hablando de pasar del trono de Dios a un pesebre con animales sucios, crecer en la pobreza, convertirse en alguien a quien la gente escupe, golpea y se burla. Y ese es su recorrido. ¿Por qué dijo sí a eso? No es porque él era morfe, teo. Él era la forma de Dios.
Por quien era como Dios, Dios lo motivó a venir a la tierra como hombre. Y si te pierdes eso, es que cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tienes que entender que detrás de eso está esta mentalidad. Él no amó al mundo porque fuera una maravilla. Una de las canciones favoritas de mi esposa y mía es de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Y hay un asombro en este mundo. Y hay momentos de asombro, pero también hay infierno en la tierra. Si ves lo que está pasando alrededor, el infierno está cayendo sobre ellos. Es un infierno en la tierra. Y la iglesia es más fuerte allí. Que en la mayoría de los lugares del mundo está creciendo de maneras que son inimaginables. Así que oren para que Dios levante algún tipo de líder justo que los libere de la opresión bajo la que han estado y que no escale a algo mucho más grande. Así que vivimos en ese tipo de mundo y es malvado. Hay violencia, hay maldad y es una maldad inimaginable. Y que Dios diga, amo este mundo, es inimaginable. Si no conoces su mentalidad es, me importan los demás más que mis propios privilegios. Piensa en eso. Ese no es el Dios de los musulmanes. Su Dios es un Dios, Alá, de la fuerza. Su Dios es un Dios que si no crees en Él, elimínalo, eres un infiel, necesitas ser eliminado. Esa es simplemente su visión de Dios. Nuestro Dios es, no crees en mí, voy a morir por ti. ¿Crees que hay una diferencia ahí? Dios no es un Dios que dice, voy a hacer llover el infierno sobre ti para que me ames. Voy a traer el infierno sobre mí mismo y lograr que me ames. Voy a mostrarte mi mentalidad al no aferrarme a mis prerrogativas, esplendor, majestad, gloria, miríadas de ángeles a mi alrededor, adorándome día y noche. Y voy a venir a la tierra y no vengo con gloria, esplendor, maravilla ni poder. Y no soy el Jesús gigante, el Jesús de la cabaña que aparece en escena. ¿Por qué no pudo haber sido el Jesús de la cabaña? Yo lo habría hecho. 9 pies suena bastante bien. Mírame hacia arriba, hijo, si no le das un golpe en la cabeza. Ya sabes, rayos salen disparados de él. Sabes, así es como yo habría venido. Olvídate de tocar la trompeta, dijiste. ¿Cómo me llamaste? Ahora no puedes ver. Bueno, así será entonces. Sé que agradeces que yo no sea Jesús. No digo que ya haya llegado ahí. Pero Él no viene siendo más alto que todos. Él no resalta. Así que trataremos eso a medida que avancemos. Quiero que primero comprendas, Morfetiel, Él es el ser de Dios. Dios. Él es el inmutable, nunca va a cambiar quién es. Él es el Dios eterno del universo. Y por eso eligió no aferrarse a sus derechos como Dios. Ahora piénsalo, porque renunciar a un derecho es una de las cosas más difíciles que tendrás que hacer. Porque la gracia no se trata de derechos. Cuando perdonas a alguien, tienes que renunciar a tus derechos de venganza, de represalia. Tú renuncias a eso. Eso no es divertido. Estás renunciando a estar en el trono, a dirigir tu propio mundo y al derecho que tenías de manejarlo como querías. Cuando vienes a Jesús, te bajas del trono. Se convierte primero en su reino, su mundo, su manera, su vida. Y Dios no me pone el brazo sobre los hombros y dice, lo sé, hijo, tienes derecho a estar enojado ahora mismo. Puedes permanecer en ese enojo. Simplemente quédate allí. Sabes, te han hecho daño. Han pecado contra ti. Tienes un derecho. Y eso lo podrías defender. Y puedes tener razón, pero estás realmente equivocado. ¿Has tenido razón y estado equivocado a la vez? ¿Quieres discutir en tu matrimonio y te sientes solo? ¿Y tú no chocas los 5? Y ese lo gané. La fumé. ¿Sí? ¿Dónde está ella? Ella está en el dormitorio llorando. Pero hombre, fue como el golpe del mazo. Fue culpable según lo acusado. Gané el veredicto. Yo mismo inventé el jurado. Yo era mi propio jurado. Yo era el juez y el abogado defensor. Y fue una demostración increíble de tener la razón. Pero ahora estoy solo. ¿Qué prefieres ser? ¿Tener la razón o tener comunión con alguien a quien amas?
Si luchas por tener la razón en todo, y no puedes estar equivocado, y no puedes rendirte, no puedes ceder, no puedes comprometerte, no puedes tener la mentalidad que Jesús dijo, no me voy a aferrar a mi trono, no me voy a aferrar a mis prerrogativas. Tengo derecho a que la gente me trate con respeto. Soy su creador. Voy a soltar eso. Esa es la siguiente palabra, que es una faceta. Así que primero está el morfeteo. Él es el ser de Dios. Él es tú, Él es la forma de la esencia. Todo lo que puedas decir de Dios, lo dices de Jesús. Por eso Harpagamon, Él no se aferrará a eso. Porque Él es el ser amable y desinteresado. Voy a dejar ir esto. Y aquí viene nuestro siguiente concepto, que es tan alucinante como los otros dos. Porque Él está en la forma de Dios, no se aferra a eso. Versículo 7, pero se despojó a sí mismo, tomando la misma morfe de un doulos, la forma de un siervo. Hablaremos de eso en las próximas semanas. Pero quiero hablarles sobre dónde es una sola palabra en el versículo 7, es Él mismo. La palabra es, de ahí obtenemos la palabra teológica kenosis, K-E-N-O-S-I-S. Simplemente significa vaciar, derramar algo hasta que quede vacío. Está vaciado. Y así es, o canónica, no puedo decirlo bien, pero hay diferentes formas de decir la palabra en círculos teológicos, pero se llama la kenosis de Cristo. En otras palabras, Él se derrama a sí mismo. ¿Qué significa eso? Permítanme primero decir lo que no significa, porque literalmente hay libros escritos sobre este concepto de una sola palabra y hay herejías al respecto. Y esto es lo que no significa. Algunos piensan que significa que aunque Él era el morfeteo, la forma de Dios, cuando viene a la tierra, Él vacía eso en el sentido de que ya no lo es. Que renuncia a su deidad y asume la humanidad. Esa es una herejía contra la que la iglesia ha luchado a lo largo de la historia de la iglesia. Básicamente dice que Cristo era un humano, se hizo hombre y cuando lo hizo dejó de ser Dios. Bueno, la Biblia dice cuando nació, ¿cómo llamaron su nombre? Emmanuel, Dios con nosotros. Como bebé, Él seguía siendo morfetiel, forma de Dios, ni un poco menos. Así que entonces significa algo diferente a que perdió su deidad. Él dejó a un lado. Él se vació en el sentido de no voy a caminar en los privilegios, el poder, el esplendor, la fuerza que podría tener. Estoy derramando eso para poder venir a la tierra. Es como despojarse de una vestidura, si se quiere. Me gusta usar esa expresión. No es que Él pierda su vestidura, no es que deje de ser. Es que Él elige dejarla a un lado. Él se la volverá a poner en la resurrección. Pero viene a la tierra no como morfeteo, aunque lo es. Viene como morfedoulas, como un siervo, como un esclavo. Él no trabaja como carpintero durante 30 años. No haces eso si no te has vaciado a ti mismo en una disposición de autosacrificio para dejar de lado todo privilegio que alguna vez tuviste como Dios, igual a Dios. Este es el vaciamiento, el despojo de sí mismo. La antigua versión King James dice, Él se despojó a sí mismo de toda reputación. Tiene la idea de que simplemente se hizo un don nadie. Es fácil ser un don nadie cuando eres un don nadie. Pero cuando eres morfeteo, eres Dios y dices, voy a ser un don nadie. Ahora has llegado a una distancia que es inconmensurable. No se puede medir la distancia entre morfeteo, la divinidad, de Cristo y el vaciamiento, donde Él viene como un don nadie. Vivió como un don nadie. De hecho, lo despreciaban, incluso el pueblo de donde venía. ¿Puede salir algo bueno de ese pueblo? Quiero decir, Él era así, eso es el resultado de cómo piensa en la eternidad. Como el Padre y el Hijo dijeron, el hombre, los humanos van a necesitar redención. Eso va a requerir un sacrificio. Y Jesús dijo, te doy mi sí, iré, envíame.
Una de las palabras favoritas en el Evangelio de Juan es que Jesús la usa así como el Padre me ha enviado. No fue enviado en una obediencia forzada. Fue enviado con una comisión porque Él se ofreció voluntariamente. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo decido entregarla. Esa es una mentalidad. Eso es un milagro en un ser humano, incluso pensar en personas que eran como yo era. La Biblia dice que mientras aún éramos pecadores, Dios, sabiendo todo lo que yo haría, Cristo aún así murió por mí en esa cruz. Como dice esa canción en la radio, Él te tenía en su mente. Piensa en eso, que Él te tenía en su mente como Dios, dejando de lado los privilegios, vaciándose a sí mismo para venir al planeta Tierra. Porque tú estabas en su mente. Tú no habrías estado en mi mente. Me encanta el predicador afroamericano que dijo, sabes, alguien ha dicho, sabes, si yo sacrificara a uno de mis hijos para que esa persona fuera al cielo, él dijo, déjame decirte algo. Si tuviera que sacrificar a un nieto para que tú fueras al cielo, vas a ir al infierno. No vas a tener a mi nieto. Conmigo es igual. No sacrificaría a mi nieto por ninguno de ustedes. Mucho menos a una de mis hijas. Dudo que sacrificaría a mi perro, aunque ya murió. ¿No sería un buen salvador? Solo te lo digo. Si cuentas conmigo para salvarte, estás en problemas. Busca a Jesús. Lo vas a necesitar. Él dijo, yo lo haré. ¿Por quién? Por ese perdedor, Jamie, ese pecador, vas a morir por él. ¿Vas a dejar toda la fe, todos los privilegios? ¿Vas a soltar eso y no aferrarte a ello? ¿Vas a entregarte por completo y bajar por él? Así es como él piensa. Así es como él ve las cosas. Así es como él se mueve a hacer lo que hizo. Todo lo que Pablo está usando aquí es para explicar por qué Jesús hizo lo que hizo. Luego va a dar la vuelta y como dijo, ahora quiero que sigan su ejemplo. Eso es terrible. Es simplemente tan difícil. Dije, Dios, no puedo hacerlo. Me alegra que hayas descubierto eso, hijo. Se necesita mi espíritu para darte poder. La razón por la que te va tan mal es porque piensas que puedes hacerlo. Y quiero mostrarte que no puedes hacerlo. ¿Cuántas veces tienes que aprender que no puedes hacerlo hasta que aprendas que no puedo hacerlo? Pero el no puedo hacerlo no es una excusa para no hacerlo. Es un llamado a decir, ayuda, Él puede hacerlo. Él puede darme la gracia, Él puede darme el poder, Él puede ayudarme. Pero yo me quedo corto. Estoy tocando la bocina en los semáforos y vamos, hombre, levántate, ve a la iglesia y sé amable con alguien. Pero no bloquees la intersección. Tengo lugares a donde ir. Voy a operar a alguien. Voy a llegar tarde. ¿Podrían morir por una hemorragia cerebral? Y sabes, solía decirle eso a la gente en la iglesia. Y me ponía tan al límite y sonaba el teléfono y la gente lo contestaba y se levantaba. Yo decía, disculpe, ¿es usted un cirujano de guardia? Ahora, lo bueno es que probablemente nunca más les volvió a sonar el teléfono en la iglesia. Lo malo es que probablemente nunca regresaron a la iglesia. Así que hay cosas que uno aprende en el camino. En tu mente puedes agarrar el teléfono y estrellarlo. Pero ya sabes, si tienes una esposa embarazada y está en trabajo de parto, contesta el teléfono. Pero si es el tío Fred llamándote desde algún lugar, ya sabes. No había que preocuparse por estas cosas cuando no había teléfonos móviles. Quiero decir que la vida ha cambiado como pastor. Es asombroso. Son obstáculos con los que hay que luchar. En fin, nuestro Señor Jesucristo nos brindó un ejemplo verdaderamente impresionante de una mentalidad que estaba centrada en Dios. Lo solté, no me aferré a ello. Para su propia comodidad y ventaja, eligió derramarse, sea lo que sea que eso signifique, vaciarse de sí mismo, de esas prerrogativas, de esos privilegios, de esos esplendores. El poder para imponer lo que sea que quieras que se haga,
Y Él elige eso por quien es. Esa es su mentalidad. Así que tienes que fijar esto, no el cerebro humano, digo, sino nuestro espíritu, para decir, Señor, ayúdame a pensar y ver a las personas como tú lo haces. Ayúdame a tratar a las personas como tú lo haces. Ayúdame a ver a los demás. Porque si tuvieras que describir la vida de Jesús con una sola palabra, sería otros. ¿Por qué dejaste el trono, Jesús? ¿Por qué te entregaste por completo? En su kenosis, por los demás. Cenamos con voluntarios el viernes y fue increíble. Sé que no todos pudieron venir, pero había casi 200 personas aquí y simplemente fue una gran noche. Y el Señor simplemente me dio esta visión de que podría resumir nuestra iglesia con una sola palabra, y es la palabra otros. Y eso me llena de orgullo como pastor, a mi esposa y a mí, simplemente ver cómo crecemos. No hemos llegado a la meta en ningún sentido, pero al menos hemos creado una cultura por su gracia que piensa en los demás para quienes existimos. Así que algunos de ustedes podrían pensar en los demás al invertir en un muro de video. No me importa si te gusta o no. Si a otros les puede gustar, entonces es una inversión en el reino. Y como les he dicho antes, saben, si recibiste un sándwich de desayuno o no esta mañana, no me importa. Ve a Dunkin' Donuts o Starbucks, consigue tu propio desayuno. Lo hacemos por los demás. Tú preguntas, bueno, ¿puedo ser uno de los demás? No, si eres uno de nosotros. Eres uno de nosotros. No puedes ser uno de nosotros y ser uno de los demás. Una vez que eres uno de nosotros, se trata de los demás. Bueno, pensé que yo era un miembro. El propósito de ser miembro es pensar en los demás. Hace años alguien me llamó quejándose diciendo que no hacíamos lo suficiente porque alguien estaba en el hospital. Le pregunté, ¿fuiste a visitarlos? Y respondió que no era su trabajo. Yo dije, ¿por qué es mi trabajo y no el tuyo? Tú eres el pastor, nosotros te pagamos. No me pagan para hacer todo. No me ves pintando el edificio allá arriba. Soy pastor, pero eso no significa que haga todo. En aquel entonces pensaba que se suponía que debía hacer todo. Tenía una iglesia horrible porque soy horrible en muchas cosas. Y si crees que vas a hacer todo tú, pensaba que se suponía que debía ser el consejero de la iglesia. Eres el pastor, deberías saber cosas. La última vez el tipo dio un portazo, rompió todas las ventanas y se fue. Todo lo que hizo su esposa. Y luego me miró, me di cuenta de que eso no es lo mío. No voy a hacer eso. Pero en otras cosas, como iglesia, hemos crecido para decir, queremos preocuparnos por aquellos que aún no tienen fe. Queremos preocuparnos por aquellos que están rotos, que están viniendo aquí y hoy podría ser el día más importante de su vida. Y podría haber alguien aquí hoy, ahora mismo, para quien este sea el día más importante de su vida. Que Jesucristo desde la eternidad dejó el cielo, vino a la tierra, sufrió y murió. Porque Él sabía que este día sería el día en que cruzarías la línea de la fe y dirías sí a Jesucristo como Señor. Esa es la importancia de lo que estamos tratando aquí. Nos divertimos haciéndolo. Nos divertimos juntos. Servimos, pero buscamos a otros. Queremos personas que aún no han encontrado la fe en Cristo. Personas que no están de acuerdo con nosotros políticamente. Personas que no votaron como nosotros votamos. Personas que no se ven como nosotros. Personas a las que no les gusta la música que nos gusta. Personas que no se visten como nosotros. Queremos a otros porque ese es el reino de Dios. Jesucristo tiene una mentalidad que dice, los demás antes que yo. ¿Cómo podrías hacerlo? Es fácil hacer eso cuando no tienes mucho en marcha. Pero cuando eres Dios y eres humilde, eso parece una contradicción. Soy Dios, pero soy humilde. Soy un Dios humilde. Piensa en eso. Piensa en la humildad de nuestro Dios que se demostró en la mentalidad de Jesús. El único lugar donde el pastor Jason abordó este tema la semana pasada, el único lugar en la Biblia donde Jesús dijo, así es Dios. Infórmate sobre mí, pasa tiempo conmigo, aprende de mí. Soy manso, lo que significa gentil, y soy humilde de corazón. Así es Dios manso. Eso no quiere decir que sea inadecuado. No quiere decir que no sea omnipotente, todopoderoso. Pero Él se presenta con dulzura.
Eso es lo que presenta el amor. Así que cuando Pablo dice, oigan, quiero que sean como yo,